¿Alguna vez te has preguntado qué existía antes de la creación? ¿Quién era Dios antes de todo lo que conocemos? Antes del universo, las estrellas y la vida tal como la entendemos. Hoy exploraremos una de las preguntas más profundas y misteriosas que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Muchos grandes pensadores, místicos y profetas han tratado de entender este misterio, y sus respuestas pueden ser mucho más sorprendentes de lo que imaginas. Pero no te preocupes. No necesitas ser un experto en filosofía o religión para unirte a esta búsqueda. Solo necesitas una mente abierta y la voluntad de viajar más allá de lo conocido. Si este tema te atrae, si sientes que hay algo más allá de lo que se nos muestra, quédate con nosotros. Te invito a darle like, suscribirte y compartir este video, porque lo que viene es una conversación que cambiará tu perspectiva sobre el divino. La pregunta sobre quién o qué era Dios antes de la creación no es solo una curiosidad intelectual. Es una cuestión que toca el núcleo de nuestra existencia y nuestra conexión con lo sagrado. A lo largo de la historia, diversas culturas y tradiciones han intentado desentrañar este enigma. Pero más allá de las respuestas doctrinales, hay algo más profundo, algo que invita a la reflexión y al autodescubrimiento. Hoy exploraremos las enseñanzas de los místicos y profetas, aquellos que han tocado lo invisible, que han vivido experiencias que los han llevado a entender a Dios desde una perspectiva única y fascinante. Vamos a comenzar este viaje, pero primero, ¿qué tal si te pregunto algo? ¿Qué sentirías si te dijera que la respuesta a este misterio podría estar mucho más cerca de lo que piensas? Desde los primeros albores de la humanidad, hemos intentado comprender lo que está más allá de nosotros. En las civilizaciones antiguas ya se hablaba de un principio eterno, de un ser o una fuerza que existía antes de todo lo visible. Los egipcios, los sumerios, los griegos y muchas otras culturas tenían sus propios relatos sobre el origen del mundo y del ser divino. Pero todos compartían una idea común. Algo eterno estaba antes de la creación. Aunque los relatos varían en detalles, hay una constante: el concepto de un principio primordial que escapa a la comprensión humana, un ser más allá del tiempo y el espacio. Esta búsqueda del origen de todo lo que existe no es nueva. Es una cuestión que ha estado en el corazón de todas las religiones y filosofías que han acompañado a la humanidad. Lo interesante es que no solo las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo o el islam se han ocupado de esta cuestión. También las filosofías orientales, como el hinduismo y el taoísmo, tienen sus propias explicaciones sobre el origen de lo divino. Pero ¿cómo interpretan los místicos y profetas esta idea de un Dios eterno antes de la creación? En este viaje veremos lo que aquellos que han buscado más allá de las palabras tienen para decirnos. Ellos no solo teorizaron sobre la existencia de Dios antes de la creación, vivieron experiencias profundas que los conectaron con lo que muchos llamarían lo invisible. En el cristianismo místico encontramos algunas de las visiones más profundas sobre la eternidad de Dios antes de la creación. Uno de los místicos más influyentes en este aspecto fue San Juan de la Cruz. Su obra está llena de imágenes poderosas sobre un Dios que existe fuera de nuestro tiempo, un Dios absoluto e inmutable. En sus escritos habla sobre la luz inefable que precede a la creación del mundo. Esta luz no es solo una metáfora, sino una forma de señalar la presencia divina que es anterior a todo lo creado. Dios, para él, no es un ser creado ni un ser que se limita a la creación que podemos ver. San Juan de la Cruz
Describe a Dios como una esencia que no puede ser comprendida por la mente humana, un ser eterno que está más allá de la comprensión racional. Santa Teresa de Ávila, otra mística cristiana, también nos dejó poderosas visiones sobre la naturaleza de Dios antes de la creación. En sus escritos, ella habla de la unión del alma con Dios, no como un ser separado, sino como una fusión con esa esencia primordial, más allá del tiempo y del espacio. Para Teresa, la creación era solo una manifestación de la gloria de un Dios que siempre ha sido y que no se limita por lo que conocemos como comienzo o fin. Pero, más allá de estas visiones, hay algo crucial que místicos como San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila nos enseñan. Dios no es solo una figura creadora que se encuentra en el origen de todo. Dios es un principio eterno, presente antes de todo lo creado. No es un ser que existe en el tiempo, sino más bien es el tiempo mismo. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la relación entre lo divino y la creación. Si Dios ya estaba presente antes de la creación, ¿cómo podemos conectar con esa esencia eterna en nuestras vidas? Esta visión del Dios eterno también abre una puerta hacia algo muy importante, el misterio de nuestra propia existencia. Si somos parte de esta creación, ¿qué parte de nosotros es eterna? ¿Acaso también llevamos una chispa de esa luz inefable dentro de nosotros? Quizá este es uno de los enigmas más grandes que los místicos han tratado de responder. Si pensamos en la idea de un principio eterno, nos encontramos con conceptos similares en otras tradiciones místicas, especialmente en las filosofías orientales. El hinduismo, por ejemplo, tiene un concepto fundamental que puede parecer sorprendentemente similar a las visiones cristianas de un Dios eterno, el concepto de Brahman. En la tradición hindú, Brahman es el principio absoluto, eterno e inmutable, que no solo está por encima de la creación, sino que es la esencia misma de todo lo que existe. Es la realidad última, más allá del tiempo, el espacio y las formas materiales. Al igual que en la visión cristiana de San Juan de la Cruz, Brahman es invisible, indescriptible y escapa a nuestra comprensión lógica. El filósofo hindú Adi Shankaracharya, uno de los más influyentes en la tradición del Advaita Vedanta, enseñaba que el universo visible es solo una manifestación de Brahman. Para él, todo lo que vemos es solo una ilusión, maya, y la verdadera naturaleza de la realidad es la unidad con lo eterno, lo inmutable. Esta visión resalta un concepto radical. Lo divino no es algo que podemos ver o entender de manera separada de nosotros. En cambio, Brahman es todo, y nosotros somos una manifestación de esa realidad última. Esta enseñanza mística no busca tanto explicar la creación como invitarnos a experimentar la unidad con lo divino, a reconocer que no estamos separados de esa esencia primordial. Por otro lado, el taoísmo, una tradición espiritual china, también ofrece una visión profundamente mística de la creación. El Tao, que es el principio fundamental del universo, no tiene comienzo ni fin. Es, de alguna manera, el antecesor de la creación misma. Al igual que Brahman, el Tao es inefable y no puede ser comprendido completamente. En el Tao Te Ching, Lao, se nos invita a reconocer que el Tao es la fuente de todo, pero no es un ser personal o una entidad separada. Es un flujo de energía primordial que da origen a todo lo que existe. La creación, entonces, no es un acto puntual, sino un proceso y continuo que emerge del Tao eterno. Ambas tradiciones, el hinduismo y el taoísmo, nos muestran que la noción de un principio divino eterno no es exclusiva del cristianismo.
Hay una profunda conexión entre todas las tradiciones místicas cuando se trata de la búsqueda de un origen común, un ser o fuerza que existe antes de la creación y que impregna todo lo que existe. La diferencia radica en cómo nos acercamos a esa realidad. Algunos lo hacen a través de la contemplación y la meditación, otros a través de la práctica espiritual y la experiencia directa de la unidad con lo divino. Las tradiciones místicas no se limitan solo a los grandes místicos cristianos o orientales. A lo largo de la historia, los profetas y las seitas espirituales también han jugado un papel crucial en la comprensión del concepto de un Dios eterno antes de la creación. Uno de los ejemplos más fascinantes proviene de la mística judía, específicamente de la Cábala. Los cabalistas enseñan que antes de la creación existía una luz infinita llamada Ein Sof, que significa sin fin. Esta luz no tenía límites ni forma y era completamente inalcanzable para el entendimiento humano. Sin embargo, Ein Sof representa la esencia de Dios, una presencia que precede al tiempo y al espacio, algo que no se puede captar ni definir, pero que está en el origen de todo lo que existe. La Cábala no solo nos habla de un Dios distante, sino de una luz primordial que está intrínsecamente conectada con todo lo creado. Según la tradición cabalística, Dios no se limita a un acto puntual de creación, sino que la creación misma es una emanación continua de esa luz infinita. Este concepto de Ein Sof nos invita a replantearnos la relación entre el Creador y la creación. Dios no es solo un ser que creó el mundo y se alejó. Es una fuerza viva que sigue emanando y transformando todo lo que conocemos. Y esa transformación está más allá de nuestra comprensión. Por otro lado, los gnósticos, una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos de nuestra era, ofrecieron una visión diferente pero igualmente radical. Para los gnósticos, el Dios creador del Antiguo Testamento no era el principio de todo, sino un ser menor, un demiurgo. Según ellos, el verdadero Dios es una fuerza trascendental, oculta, que está más allá de toda creación. Esta visión gnóstica se enfoca en el concepto de un Dios que no solo es anterior a la creación, sino que está completamente separado de ella. La creación, para los gnósticos, no es vista como algo bueno, sino como una distorsión de la realidad divina. De hecho, uno de los objetivos de la gnosis es trascender este mundo material y conectar con esa esencia divina primordial. A pesar de las diferencias entre las tradiciones cabalística y gnóstica, ambas comparten una visión de un Dios eterno, oculto y trascendental. Estas corrientes nos muestran que la búsqueda de la comprensión de un ser divino anterior a la creación no es solo una cuestión de fe, sino una experiencia profunda que toca las fibras más íntimas del ser humano. Los profetas y místicos antiguos no solo describieron a Dios, trataron de experimentar y de conectarse directamente con lo divino. Sus enseñanzas continúan influyendo en las tradiciones espirituales hasta el día de hoy, desafiándonos a ver más allá de lo visible y a explorar esa dimensión infinita que existe antes de la creación. A lo largo de los siglos, muchos místicos y pensadores no solo han teorizado sobre el origen de Dios, sino que han tenido experiencias directas que les han permitido conectar con esa esencia divina más allá de lo que las palabras pueden expresar. Estas experiencias místicas son, quizás, la forma más profunda de entender lo divino antes de la creación, porque no se limitan a un conocimiento intelectual o filosófico, sino a una vivencia trascendental. Uno de los místicos contemporáneos más conocidos es Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora. Tolle
describe en sus escritos una experiencia espiritual que le permitió trascender la percepción habitual del tiempo y el espacio y conectarse con una conciencia superior, con lo que él llama la presencia. Esta presencia, según Tolle, es el contacto directo con la esencia divina que está más allá de toda forma, más allá de cualquier concepción o creación. Según él, esta experiencia no solo es posible para los místicos de antaño, sino que todos podemos acceder a ella si aprendemos a silenciar la mente y a estar presentes en el momento. Esta idea de una presencia eterna, atemporal, es algo que resuena con los místicos de todas las tradiciones. La clave no está en buscar respuestas intelectuales a la pregunta de qué era Dios antes de la creación, sino en vivir la experiencia directa de esa divinidad trascendental. Según los místicos, al hacerlo, uno puede experimentar una sensación de unidad con el universo, de conexión con algo mucho más grande que uno mismo. Es en este encuentro con lo divino donde se disuelven las fronteras entre el ser humano y lo eterno. La experiencia de lo divino no es algo que sucede después de la creación, sino que siempre está aquí, disponible para aquellos que están dispuestos a abrirse a ella. Para muchos, estas experiencias no solo proporcionan una comprensión intelectual, sino una transformación profunda. Al contactar con lo divino, las personas sienten una sensación de paz, de pertenencia, como si estuvieran volviendo a casa. Esta es la promesa de la mística. Más que una respuesta lógica, nos ofrece una experiencia vivencial que nos transforma desde adentro. En muchas culturas místicas, esta experiencia se describe como una luz interior, una chispa divina que vive dentro de cada ser humano. Al conectarnos con esta luz, accedemos a la verdad primordial, aquella que precede la creación del mundo. Es a través de estas vivencias que nos damos cuenta de que la pregunta sobre quién era Dios antes de la creación es, en última instancia, una invitación a mirar dentro de nosotros mismos. A lo largo de la historia, la ciencia ha tratado de desentrañar los misterios del origen del universo, pero, curiosamente, algunas teorías científicas comienzan a rozar los límites de lo que las tradiciones místicas han enseñado durante milenios. El modelo del Big Bang, por ejemplo, propone que el universo comenzó a partir de un punto de densidad infinita hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esta singularidad del Big Bang, ese momento inicial, se asemeja mucho a las descripciones místicas de un principio primordial, de un momento en el que todo estaba unido en una única fuente inalcanzable. Los cosmólogos y físicos, como Stephen y Hawking, han hablado de la creación del universo a partir de nada, algo que recuerda las enseñanzas místicas sobre la creación del cosmos. Para los místicos, el vacío antes de la creación no es vacío en el sentido literal, sino que es el campo de potencial infinito, una condición primordial llena de energía no manifestada. La ciencia, en muchos aspectos, se acerca a este concepto de lo invisible y lo eterno, pero aún no puede dar una explicación completa de lo que ocurrió antes del Big Bang. Curiosamente, la física cuántica también nos ofrece una visión similar. Según algunos físicos cuánticos, la naturaleza de la realidad a nivel subatómico es fluida, indefinida, y no está sujeta a las leyes de la lógica convencional. Esta idea de un campo cuántico que precede a la manifestación de las partículas físicas tiene una resonancia sorprendente con los conceptos místicos de una energía universal, una conciencia primordial. Los místicos han hablado durante siglos de un vacío lleno de potencial divino, y hoy los científicos están comenzando a explorar un concepto similar, donde lo que parece vacío está en realidad lleno de posibilidades infinitas. Algunos
Pensadores, como el físico y filósofo David Bohm, han hablado de un orden implícito, una realidad no manifiesta que da lugar a nuestro mundo observable. Este orden implícito es paralelo a lo que muchas tradiciones espirituales describen como la fuente, la energía que precede a la creación del universo. Así, la ciencia y la mística se encuentran en un punto de convergencia cuando intentan describir el origen de todo lo que existe. Mientras que la ciencia sigue buscando las leyes que rigen el origen del cosmos, la mística nos invita a experimentar directamente esa realidad más allá de la percepción humana. Lo que es fascinante es que la ciencia, al igual que la mística, reconoce que hay algo más allá de nuestra comprensión actual, ya sea a través de la física cuántica, la teoría del Big Bang o las antiguas enseñanzas espirituales. Todas apuntan a la idea de un principio fundamental, eterno, que no puede ser comprendido completamente por la mente humana. Y si bien la ciencia está en su etapa inicial al intentar explicar lo que ocurrió antes de la creación, las tradiciones místicas nos ofrecen una perspectiva invaluable, que lo divino y lo eterno no se pueden entender a través del conocimiento convencional, sino a través de la experiencia directa. Al final, la exploración del misterio de Dios antes de la creación nos lleva a un punto crucial: la relación entre lo divino y nosotros, los seres humanos. Si Dios o lo divino existía antes de la creación, ¿cómo se conecta esto con nuestra existencia? ¿Somos solo una creación de un ser distante o estamos intrínsecamente conectados con esa esencia primordial? Muchas tradiciones espirituales nos dicen que la chispa divina no solo creó el universo, sino que también reside dentro de cada uno de nosotros. Desde las enseñanzas de los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, hasta las meditaciones del hinduismo y el taoísmo, encontramos la idea común de que lo divino no es algo que está separado de nosotros. Al contrario, lo divino está en nosotros como una chispa de la luz primordial, esperando ser reconocida y despierta. El gran místico sufí Rumi, por ejemplo, habla de la unidad con el amado, una metáfora que describe nuestra conexión profunda con lo divino. Para Rumi, el ser humano no está separado de Dios, es simplemente un reflejo de la luz divina que ha olvidado su origen. Esta idea resuena en muchas tradiciones, donde se cree que el propósito de la vida humana es recordar esta conexión primordial y despertar a nuestra verdadera naturaleza. Este mensaje tiene una implicación poderosa. Si la divinidad existe antes de la creación y está presente en todo lo que existe, entonces nuestra tarea no es solo entender a Dios intelectualmente, sino experimentar esa conexión profundamente. No estamos llamados a vivir vidas separadas de lo divino, sino a reconocer que lo divino está en todas partes, en todo momento, incluido dentro de nosotros mismos. Este despertar es lo que muchos místicos han descrito como la verdadera iluminación, el entendimiento de que no estamos separados de lo que buscamos, sino que somos uno con ello. Al final, este misterio sobre quién era Dios antes de la creación se convierte en una invitación a explorar nuestra propia esencia divina. Al hacerlo, no solo descubrimos más sobre el origen del universo, sino sobre quiénes somos realmente. Y esa es, quizás, la mayor lección que podemos aprender de las enseñanzas místicas a lo largo de la historia, que la búsqueda de lo divino es también la búsqueda de uno mismo. El viaje hacia el origen de Dios es, en última instancia, un viaje hacia el corazón de nuestra propia existencia.